Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de trigonometría. ¿Qué es, profesor? Mira, ¿qué jóvenes? Circunferencia trigonométrica. Entonces es importante tomar en cuenta los apuntes que vamos a hacer, los conceptos para poder desarrollar los ejercicios. Profesor, ¿qué entendemos por circunferencia trigonométrica? Está relacionado con la circunferencia. ¿Qué es circunferencia? Son aquellos puntos que se encuentran en el plano, que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Qué significa equidistar? Que siempre va a haber una misma distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Siempre va a ser la misma distancia. Profesor, y ahora, mira, ahora tenemos, también se es conocido como la circunferencia unitaria. ¿Por qué, profesor? Porque su radio, la distancia, a cualquier parte de la circunferencia, va a ser la unidad. La unidad. Entonces, profesor, ahí vamos a relacionar lo que es ángulo de posición. Es importante para que sea, ¿qué característica importante debe ser para que sea un ángulo en posición normal? Profesor, su origen debe partir del eje de las axisas, pero de la parte positiva, acuérdate bien, de la parte positiva, sea antihorario o horario. Eso es lo importante, tiene que partir de la parte positiva. Por eso dice origen de arcos. A partir de acá, el radio vector, este de acá es llamado radio vector. A partir de acá comienza a barrer y comienzan a generar arcos. Comienzan a generar longitudes. Acuérdate bien. ¿Y por qué acá, profesor, se llama el origen de complementos? Profesor, porque acá en esta parte está relacionado, ¿quién, profesor? Está relacionado 90 grados. Y tú sabes que los ángulos complementarios es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien. Profesor, acá es origen de los suplementos. ¿Por qué, profesor? Porque acá está relacionado 180 grados. Y tú sabes que los ángulos suplementarios es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Te das cuenta? Y acá sí, no le pusieron un nombre determinado. Pero te das cuenta, tienes acá, por eso que acá no saben con qué llamar, entonces no tiene nombre, ¿sí? Ahora, eso que pasa. Ahora hay que determinar, ¿qué más? Profesor, está como su radio vector es igual a la unidad, entonces para acá, ¿qué va a ser, profesor? Profesor, como está en el eje X o eje de las axisas, ¿se acuerdan? Axisas X ordenadas Y. Profesor, acá va a estar 1,0. Y para acá, ¿qué va a estar, profesor? Va a estar -1, porque es la parte negativa, acuérdate bien. Y para este lado, ¿quién va a estar? Primero para acá, profesor, va a estar 0,1. Profesor, ¿y por qué? ¿Y por qué es positivo? ¿Y por qué la primera componente es 0? Porque cae en el eje Y. Si cae en el eje Y, entonces X no tiene valor. Y para este lado, ¿quién va a ser, profesor? Va a ser 0, -1. Entonces, de esta manera se va a determinar. Ahora hay que darse cuenta que los ángulos cuadrantales, ahorita lo vamos a ver, ¿por qué son abiertos y por qué cerrados? ¿Sí? Porque no pertenecen a ningún cuadrante. Muy bien. Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Ahorita lo vamos a determinar cuando vamos a hacer el ejercicio. Profesor, ahora, si se sabe que la distancia de P a C. Profesor, ¿cómo lo llamo, profesor? ¿Cómo está relacionado? De esta manera. Tú sabes que la distancia entre dos puntos aquí es igual. Mira, campeón, la distancia entre dos puntos va a ser igual a ¿quién? Va a ser X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Profesor, pero R, ¿cuánto vale, profesor? ¿Cuánto es la distancia de su radio vector? Este es llamado radio vector, es igual a 1. Profesor, mira por acá, campeón. Profesor, acá es X cuadrado. O también acá lo puedes reemplazar antes. Profesor, es 1. Profesor, si es 1, le sacas la raíz cuadrada, ¿cuánto te queda? Profesor, le sacas a ambos lados, le elevas a la potencia de 2. Le elevas a la potencia de 2 y te queda esto. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Profesor, ¿y por qué es X al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1? ¿Por qué cambió? Porque el centro cae en el origen, cae en el punto donde intersectan los dos ejes. Por eso es así. Ahora vamos a ver cómo vamos a representar las razones trigonométricas. ¿Cómo vamos a calcular? ¿De qué manera lo vamos a relacionar en una circunferencia? Profesor, acá vemos, comienza a girar de la parte del eje positivo de las axisas. Se genera un ángulo. Pero cuando hablamos de se genera un ángulo, ¿qué es?
está barriendo este ángulo, profesor, y cuando está en radianes. Y también se genera una longitud, ¿sí o no? Se genera una longitud. ¿Y la longitud que se calcula? En grados hexagesimales. ¿Te das cuenta? En grados hexagesimales. Entonces, profesor, por eso decimos, por eso cuando comienza a llegar a su lado final, se va a llegar a un punto, ¿sí o no? Donde ese punto va a tener dos componentes, X y Y. Esto vamos a relacionar con ¿quién? Con las razones, con la línea del seno y el coseno. ¿Cómo vamos a relacionar con el coseno y el seno? Ahorita te voy a explicar. Por definición, entonces, ¿qué decimos? Como barren la misma longitud, por eso decimos la razón trigonométrica de teta en radianes es igual a la razón trigonométrica de alfa en sexagesimales. Tienen la misma medida, pero en diferentes sistemas. Ahora, pasemos a lo que dice. Por eso dice, seno de teta es igual al seno de alfa. Profesor, el seno. Tú sabes que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero, profesor, acá en el plano cartesiano ya hablamos, el cateto opuesto está relacionado con la ordenada. La hipotenusa con el radio vector. Acuérdate siempre. Entonces va a ser de esta manera, mira. Va a ser y sobre r igual a 1. Vamos a poner valor. ¿Y por qué vas a decir? Ah, profesor, r es igual a 1. Entonces va a ser y entre 1. ¿Cuánto va a ser? Va a ser y. De ahí puedes concluir que el seno, acuérdate, el seno de teta, como son iguales, el seno de teta va a ser igual a y. Ah, profesor, entonces el seno es la segunda componente. ¿Y te das cuenta por qué es igual a y? Ah, vamos al coseno. El coseno, ¿qué es igual? Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Ah, profesor, el cateto adyacente es xr menos 1. Profesor, entonces x entre 1, ¿cuánto es x? Profesor, entonces vas a decir que el coseno de teta es igual a x. Y te das cuenta, profesor, la primera componente es el coseno y la segunda componente es el seno. Muy bien. ¿Qué más? Ahora la tangente. La tangente es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el opuesto, ¿quién es? La ordenada entre la abscisa. Entonces va a ser y sobre x. Y tú sabes que y, ¿quién es? El seno. El x, ¿quién es? El coseno. ¿Te das cuenta? Entonces ahí también demuestras que la entidad de la tangente a la tangente, ¿qué es igual? Seno entre coseno. Ahora sí, vamos viendo este análisis, concluimos que la primera componente está relacionada con el coseno del ángulo que se va a generar a través de la posición normal que se parte de acá, del eje positivo de las abscisas. X es coseno y y es seno. Por eso acá se está determinado. De manera general decimos, en sentido horario, su lado final, el par ordenado que la ubicación de este ángulo, que es en el segundo cuadrante, se va a dar de esta manera. La primera componente del coseno de teta por el seno de teta. Ahora el ángulo, esta parte tiene sentido horario. ¿Y qué va a ser? Coseno de teta, coseno de alfa y seno de alfa. Su posición final llega a este cuadrante. Date cuenta que los pares ordenados es la ubicación. Siempre van a ser positivos. Muy bien. Profesor, ahora analicemos las líneas seno y la línea coseno. Tú sabes muy bien que la línea seno, ¿con quién está relacionado? Con y, acuérdate, con el eje y, o eje de las ordenadas. Muy bien, mírame, llega para acá, va a ser, este de acá es ¿quién, profesor? Su punto final. ¿Y esto quién va a relacionar? Es su ordenada. Su ordenada en su punto final está relacionado con ¿quién? Va a ser el seno de ¿quién? Del ángulo, de este arco, seno de alfa. Eso va a ser su... Esta es la posición con respecto al eje Y. Pero, profesor, acuérdate bien, profesor, esto de acá, su línea de orientación es hacia arriba. Pero tú sabes, es directo. Puedes sacarlo por la ley, por los signos en el plano cartesiano, los signos de las razones trigonométricas en el plano cartesiano, o también por la orientación. Mira, ve, profesor, esta orientación tiene hacia arriba, pero tú sabes que el seno está relacionado con el eje de las ordenadas. Si va hacia arriba es positivo, acuérdate bien. O también el seno en este cuadrante
El seno en ese cuadrante, ¿qué es? ¿Positivo o no? Positivo. Acuérdate bien que el signo siempre va a ir en la parte de abajo. Siempre. Acuérdate bien, siempre. Si tú pones acá, es el opuesto. Ahí sí cambia las cosas. Tienes que tener bien en claro esa parte. Ahora, profesor, ahora el ángulo va a girar en qué? Sentido horario. Profesor, en sentido horario. Pero ¿cuál va a ser su coordenada en su punto final? Va a ser el seno. ¿El seno de qué ángulo? ¿Qué longitud se ha girado? Ah, profesor, se ha girado esto, mira, se ha girado beta. Entonces va a ser, su coordenada va a ser seno de beta. Profesor, y la línea, este segmento de orientación, ¿a qué va a ser igual? Profesor, va a ser igual al seno de beta, pero va a ser negativo. Y tú lo puedes sacar. Profesor, tiene una orientación hacia abajo, pero con respecto al eje Y. Profesor, con respecto al... ¿Y qué va a ser? Va a ser negativo. O también el seno en el tercer cuadrante, ¿qué? Es negativo. Por eso ahí está. Por eso dice, el seno de alfa, si se encuentra, el seno de alfa, si es positivo, entonces los valores de seno van a ser positivos. Si el seno de beta es negativo, entonces ¿qué va a generar? Valores negativos. Eso tienes que tener en cuenta cuando vas a representar. Profesor, ese es con respecto. Entonces, ¿te das cuenta? La línea seno está relacionada con las ordenadas. La línea seno está relacionada con las ordenadas. Por eso su línea de orientación, su segmento de orientación, va a estar hacia arriba y uno hacia abajo. Date cuenta de esa parte. Profesor, ahora vamos a la línea coseno. La línea coseno, ¿con quién está relacionada? Coseno está relacionada con el eje X, eje de las abscisas. Mira, acá lo tienes. Entonces sus puntos, sus lados finales, va a estar, su lado final, su abscisa, ¿qué va a ser? Los cosenos, coseno de beta. Su lado final está en este cuadrante. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser su componente en las abscisas? Va a ser coseno de alfa. Es con respecto a este sentido antihorario y con respecto al sentido antihorario. Ahora, profesor, con respecto al segmento, la longitud del segmento de orientación, ¿qué va a ser? Ah, profesor, va a ser, mira, observa. Profesor, esto va a ser con respecto a esta longitud que es coseno, ¿no? Coseno. ¿De qué, profesor? Coseno de alfa. Pero, profesor, ¿va a ser positivo o negativo? Profesor, ¿va a ser positivo? No, va a ser negativo. Mira el sentido, hacia dónde va la parte negativa. Entonces, profesor, va a ser menos. Ahora esto, mira, ¿qué sentido tiene este segmento de orientación? Ah, tiene la parte positiva, entonces va a ser el coseno de beta, pero va a ser positivo. Y te vas a dar cuenta por otra cosa, por el sentido también, o también te vas a dar cuenta por esto, mira, profesor, el coseno en el segundo cuadrante, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. El coseno en el cuarto cuadrante, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? Positivo, porque se encuentra ahí. De esa manera también puedes determinar. Entonces, con respecto a las longitudes, con respecto a la ubicación y a la componente de acá, que es su axis, siempre van a ser positivos, acuérdate bien. Por eso te dice acá, te hace una aclaración, por eso te dice acá, si el coseno de beta, de alfa, es positivo, entonces los valores del coseno van a ser positivos. Si el coseno de beta, acá por ejemplo, de alfa, ¿sí? Acá, mira, profesor, acá es alfa, negativo, acuérdate muy bien, acá observando la gráfica, negativo, entonces te va a dar valores negativos. Si el coseno de beta es positivo, ¿qué te va a generar los valores de beta? Va a ser positivos, entonces es importante, ¿ya? Es importante esa parte. Ahora, profesor, vamos a hacer un ejercicio aplicativo, del cual nos va a ayudar bastante usando tu álgebra, tus desigualdades. Mira para acá, campeón. Profesor, ¿qué le dice? Alfa pertenece ¿a dónde? Al cuarto cuadrante, entonces. Alfa se va a encontrar en el cuarto cuadrante. Mira, se va a encontrar acá. ¿Ve? Acá se va a encontrar. Ahí se va a encontrar. Profesor, se va a encontrar en el cuarto cuadrante. Profesor, pero ¿y por qué no es sombreado? Porque los ángulos cuadrantales no pertenecen a los cuadrantes. No lo toman esos valores. Muy bien. Profesor, pero si hablamos del seno, ¿dónde va a estar relacionado? Va a estar relacionados. Acuérdate bien, este es eje de las ordenadas y eje de las abscisas.
siempre está relacionado con el eje Y de las ordenadas. Entonces, esto trasladamos para y se mantiene la abertura, se mantiene. Entonces va a tomar todos estos valores. Ya está. Entonces, alfa se encuentra entre esos valores. Entonces, profesor, el seno se encuentra entre estos valores. El seno de alfa se encuentra entre estos valores. ¿Y quiénes son esos valores, campeón? Tú sabes que acá es 0, de 0 a menos 1. Tú sabes acá es el 0 y acá es menos 1. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Vamos a relacionar. El seno de alfa se encuentra entre menos 1, el seno de entre menos mayor que menos 1 y menor que 0. Y menor que 0. Profesor, pero el seno de alfa, ¿quién es, profesor? ¿Por qué vamos a relacionar? Porque nos piden K. ¿Qué valores toma K? ¿O qué valores toman? ¿Qué valores dan el valor de K? ¿Sí? Es una desigualdad. ¿Qué valores va a tomar K? Dice, indica el número de valores enteros que toma K. ¿Cuántos valores va a tomar K? Entonces, profesor, pero el seno, tenemos esta expresión. Por algo nos dan esa expresión. Entonces tenemos, a partir de esto, tenemos que llegar acá. ¿De qué manera? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Usando todas esas operaciones vas a llegar. Pero de manera conveniente, adecuada, lo que te pide el problema. Entonces, profesor, ¿qué dices? Menos 1. ¿Cuánto vale esto? Profesor, vale K menos 1. K menos 1 sobre 5. Sobre 5 igual 0. Profesor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Primero, cuando tienes un cociente, tienes que eliminar la división. ¿De qué manera? El denominador. ¿Qué haces? Multiplicando, pues. Tienes que multiplicar. Entonces, a ambos lados vas a multiplicar. Mira, para este lado le vas a multiplicar por 5. Si tú lo multiplicas por 5, entonces te va a quedar esto, mira. Profesor, va a ser menos 5. Profesor, acá te va a quedar menos K menos 1. ¿Igual a cuánto? 0, ¿no? 0, muy bien. Tú lo multiplicas por 5, todo por 5. Entre 5 se va el 5. Entonces te queda esto. Profesor, pero ahora yo quiero K. El menos 1 no debe estar ahí. ¿Cómo lo hago? Entonces tienes que sumar. Suma a ambos lados. Suma a todo. Esa expresión, súmale 1. Súmale 1. Vamos a sumarle 1. Le vamos a sumar. Súmale 1 a todos. Ah, profesor, le sumo 1 a todos. A todos acá te va a quedar menos 4. Acá te va a quedar K. Y acá te va a quedar 1. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿ahora qué valores? ¿Qué valores toma? Dice, indica el número de valores enteros. Enteros. Entonces, ¿cuáles son los valores enteros, profesor? Los valores enteros que toma va a ser, mira, ¿qué valores toma, profesor? Toma menos 3, menos 1, de ahí sigue, menos 3, menos 2, de ahí que sigue, menos 1, de ahí sigue ahorita el 0, ¿sigue el 1? Ya no, profesor, son todos estos valores. Entonces, ¿cuántos valores va a tomar la expresión? ¿Cuántos valores va a tomar? ¿Cuántos valores? Va a tomar 4 valores. Acuérdate, 4 valores. Profesor, pero usted me dijo que el seno de alfa se encuentra en 4 valores. Entonces, profesor, estos son los valores. 4 valores. Ya está. Entonces, de esa manera tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Por qué es abierto? Porque los ángulos cuadrantales no forman parte de los cuadrantes. Entonces, como es abierto, lo trasladas y acá, por ejemplo, porque acá está el seno siempre está en eje de las ordenadas. Entonces comienzas a desarrollar tu desigualdad dándole valores así como sea y llegas al resultado. Bueno, campeones, muchas gracias. Es una satisfacción contribuir a tu aprendizaje. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje, campeón. Nos vemos.